de las cosas que vemos más en las tradiciones del Medio Oriente es el que ellos, cuando se presentaban, daban su nombre y decían hijo de. Por eso es que los nombres en hebreo siempre iba con la palabra ben, y eso tenía que ver con hijo de. Y ellos decían, por ejemplo, José, hijo de Marcos. Siempre mencionaban al padre como referencia de quién eran ellos, porque había algo. Es como que no me recibas a mí por quien soy, sino por quien es mi padre. Y eso lo vemos muchos en los hebreos, es decir, en los israelitas, y también lo vemos en los musulmanes. Y es curioso porque tanto los israelitas como los musulmanes, ambos descienden de Abraham, los hijos de Ismael, los hijos de Isaac. Son los descendientes de ellos. Y para ellos lo más importante era validar quiénes eran en base a su padre. En base a su padre. Y precisamente en el mensaje de hoy hay una palabra y lo que recibieron el anuncio, se lo envié, yo sé que fue esta mañana, pero lo que lo recibieron recordarán el título, y es Él no cambia. Él no cambia. Y una de las razones por las cuales es tan importante saber que Él no cambia es porque cuando tú y yo entramos en una relación de pacto con alguien, en cualquier arena de la vida, es tan importante el tú saber el carácter de la persona con la cual tú estás entrando en pacto. El tú saber que esa persona no va a cambiar. El tú saber que sin importar lo que se presente en el camino, no por eso esa persona va a cambiar. La Escritura habla de ese hombre de valor. Dice que ese hombre de verdad, ese hombre de valor es aquel que aunque jurando en daño propio, no por eso cambia. Queriendo decir la importancia de la integridad en nosotros. Ahora, qué bueno es saber que tenemos un Dios que no cambia. Saber que tenemos un Dios que no cambia. Dice la Escritura que aunque seamos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Es decir, el no cambiar de Dios está íntimamente ligado con su carácter. Íntimamente ligado con su carácter. Por eso es que cuando tú y yo entramos en una relación de pacto en el matrimonio, hago así de comillas, porque muchas personas lo hacen por protocolo, pero quizás no están realmente sabiendo lo que están haciendo. Cuando le están guiando, le dicen en las buenas y en las malas, en la enfermedad, en la salud, y dice, sí, yo acepto, yo acepto. Y esto es porque en ese tipo de relación de pacto, como es concebido el matrimonio es concebido para que tú estés al lado de esa persona sin importar las circunstancias, riqueza o pobreza, salud, enfermedad. No importa dónde estés o lo que estés atravesando, la intención que esa persona va a estar a tu lado. Lamentablemente no siempre es así, pero es la intención. Y qué bueno es saber que tenemos un Dios que no cambia. Que no importa el lugar donde nos encontremos, incluso aunque nosotros estemos en una posición espiritual inadecuada ante sus ojos, no por eso Dios cambia. Dice la palabra que Él es tardo para la ira, pero es grande en misericordia. Es un Dios que prolonga su misericordia sobre nuestras vidas. Es un Dios que aunque nosotros en un momento determinado, a causa del pecado nuestro, nos desconectemos de su camino, nos desconectemos de su propósito, no por eso cambia. No por eso cambia. Esta adoración debe ser algo que más que cantarla tú y yo, eso debe ser una proclamación cada día en nuestras vidas. Dios, yo soy tu hijo, soy tu hija. Tú eres mi padre. Tú eres mi padre. De ahí la importancia cuando Jesús enseña en Mateo capítulo 6 la oración, un modelo de oración. Inicia con Padre nuestro. Es tan importante que cuando tú y yo nos acerquemos a Dios, nos acerquemos a Él como hijos, sabiendo que Él es nuestro Padre. Amén. Santiago capítulo 1, quiero que me acompañen rapidito allá, Santiago capítulo 1. Dice la Escritura, amados hermanos míos, no erréis. En pocas palabras,
no nos vamos a equivocar, no se equivoquen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Para que seamos primicia de su criatura. No erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El apóstol el apóstol Santiago comienza a decirle en esta parte: amados hermanos, no erréis. Recuerden que el contexto que tiene que ver con el contexto de las pruebas, tiene el contexto de las tentaciones. Y lo que él estaba hablando en ese momento era de que las tentaciones, la fuente de la tentación no es Dios, sino que las tentaciones, su fuente, su origen está en Satanás, está en las tinieblas. Dice: no se equivoquen, toda buena dádiva, todo don perfecto proviene del Padre de las luces. En pocas palabras, hay algo que tenemos que asentar en el día de hoy. Toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de Dios. De Dios no proviene maldad, porque sería Él negar su esencia. Sería Él negar su esencia. Hay cosas que pueden sucederte en la vida, hay cosas que me suceden en la vida, y la forma más fácil, cuando no tenemos una explicación, es decirle a la persona: esa fue la voluntad de Dios, que tú perdieras eso. Fue la voluntad de Dios. Bueno, dale gracias a Dios, porque eso fue lo que Dios quiso, que ese hombre se fuera, que esa mujer se fuera, que perdiera a esa persona en tu vida. No, hay cosas, y tenemos que entender esto. La vida misma, de la vida misma se desprenden muchas cosas. La enfermedad se desprende de la vida. ¿Okay? La muerte se desprende de la vida. Muchas cosas se desprenden de la vida o de la corrupción de aquellos que viven. De la corrupción de aquellos que viven, de la depravación de aquellos que viven. Por eso no podemos equivocarnos. Dios no cambia. Lo primero que quiero que resaltemos en el día de hoy, dentro de esta característica de que Él no cambia, es que Dios es constante e inmutable. Voy a repetir esto: constante e inmutable en su revelación y en su relación con nosotros. Dios es constante e inmutable en su revelación y en su relación con nosotros. Quiero que me acompañe al libro de Éxodo, Éxodo capítulo 3. El libro de Éxodo está en el Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 3, verso 14, verso 15. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a todos los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Yo soy el que soy. La palabra yo soy el que soy está hablando de que Él es el eterno. Dios no habita en el tiempo, sino que el tiempo habita en Dios. Por eso cuando leemos Apocalipsis, hablando de Jesucristo, dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, hablando del carácter eterno de nuestro Señor, sabiendo nosotros que Jesucristo, nuestro Señor, es Dios hecho carne. Juan capítulo 1. Lo recuerdan, ¿verdad? Verso 14. El punto aquí es que ese yo soy, cuando Dios se le revela a Moisés, se le revela como el yo soy, el eterno. Yo soy el mismo, el que trasciende los tiempos.
Luego el verso 15 dice: yo soy el Dios de vuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Queriéndonos traer una revelación aquí, y es que Dios es un Dios que pasa de la generación a generación. Es el mismo Dios, es el mismo Padre de Abraham, es el Dios que es Padre de Isaac, es el Dios que es Padre de Jacob, y es el Dios que es Padre tuyo y Padre de tus hijos. Si todos nosotros de una manera u otra tenemos un encuentro con Él por medio de Jesucristo. Dios es constante, Dios es inmutable. El saber que Dios es constante e inmutable nos da a entender algo, que es el Dios que sanó ayer, Dios puede sanar hoy. El conocer la inmutabilidad de Dios en relacionarse contigo y conmigo es el Dios que prosperó ayer, Dios prospera hoy, porque Él no cambia. Esta adoración que estábamos entonando hace un momento atrás, abriste el mar, está haciendo referencia al libro de Éxodo, en el momento en que el pueblo de Israel salía de la esclavitud, salía de Egipto, y cuando se encuentra a espalda de ellos Faraón, delante de ellos el mar rojo. Y de manera sobrenatural Dios abre camino para que ellos puedan atravesar en seco y puedan ser librados de la persecución y puedan ir camino al cumplimiento de la promesa de una tierra prometida. Y el mismo Dios que abrió el mar rojo es el mismo Dios que hoy día está en tu vida. Quizás no tenga que abrir el mar rojo, quizás no tenga que abrir el mar Caribe, el océano Atlántico, quizás no tenga que abrir el río Yuna, río Yaque, quizás no tiene que abrir un río o un mar en estos momentos en tu vida, pero quizás es el Dios que va a abrir esa puerta que ha permanecido cerrada por meses. Y ya justamente en el momento donde tú sientes que va a colapsar, Dios abre la puerta. Es el Dios que en el momento donde precisamente ya tú lo vas a acabar de perder todo, de una manera sobrenatural viene una provisión de Él, porque es el mismo Dios. El mismo Dios que sustentó al profeta Elías en un momento determinado donde él estaba siendo perseguido, donde él estaba solo y estaba pasando hambre. Dice la Escritura que cuervos lo sustentaron, cuervos le llevaban alimento, los cuervos iban a un lugar, cogían migajas de lo que cogían, de alimento, de fruta, y volaban y lo llevaban. Esto es algo sobrenatural. Esto suena como una película de ficción, pero igualmente es una película de ficción muchas veces. El tú entender que alguien inesperado, alguien desconocido sea usado por Dios para traer una respuesta a tu vida, para traer una provisión, porque es el mismo Dios. Quizás hoy no use cuervos, quizás hoy no use un riachuelo para que, así como el profeta Elías bebía agua, pero hoy puede usar una persona que tú desconoces. Y tú dices: oh, mira, yo llegué a esta empresa y ya mira cómo me promovieron. Por eso vale la pena trabajar tanto. ¿Sabes cuántas personas están mejor preparadas, mejor capacitadas que tú, capacitado que tú? Pero Dios pone gracia. Y simplemente ese jefe se la cogió contigo y te promovió, o esa jefa se la cogió contigo y te promovió, te aumentó sin tener el tiempo. ¿Sabe por qué? Porque Él es fiel. Y estoy hablando de diferentes cosas que se desprenden de la esencia de Dios. Es la razón por la cual tú y yo podemos pecar y hacer algo tan brutal ante los ojos de Dios que nosotros mismos nos descalificamos y decimos: ya Dios no me va a perdonar esta. Y nosotros poder en un momento determinado, si viene lucidez a nuestras vidas, poder nuevamente reencontrarnos con Dios y experimentar su amor y su gracia en nuestras vidas. Y más aún, luego que somos perdonados y restaurados, nos reposiciona. Y vemos entonces que cuando somos reposicionados, llegamos a estar más lejos que como estábamos antes de haber caído. Y decimos: pero Señor, ¿cómo es que tú haces esto? Porque Él es bueno, Él es misericordioso y Él no cambia. Dios es inmutable y Dios es constante. Dios es constante. Dios es constante. Dios hoy no va a hacer algo contigo y mañana dice: no, hoy me levanté de mal humor.
No, Dios es constante. Es como cuando tú vas empilado al gimnasio, bajo condiciones normales, ¿verdad? No bajo estas condiciones que estamos ahora. Bajo condiciones normales tú estás empilado en el gimnasio y viene la primera semana y va todos los días, hora y media entrenando. La segunda semana, hora y media entrenando. La tercera semana, ese día llovió, se pasó algo, tú no pudiste ir por una razón X. Pero ya el día siguiente tú vas, pero dentro de 2 días pasa lo mismo, tú dejas de ir. Y cuando viene a ver, comienzas a fallar, hasta que llega un momento que ya tienes un mes sin ir al gimnasio. Pero ahora es que tú como que no encuentras el camino al gimnasio. ¿Sabe por qué? Porque no podemos hacer una promesa de constancia. Porque hay algo en nuestro carácter como seres humanos que no nos permite ser constante e inmutable como lo es Dios. Él no cambia. Por eso es la invitación del Padre a ti y a mí en el día de hoy, de nosotros permanecer en Él. Esa es la importancia de que tú y yo podamos tener una actitud de adoración y exaltación a su nombre. Sabemos que nuestro Padre es constante en su amor. No va a cambiar. ¿Acaso tú crees que Dios va a cambiar después de lo que tú hiciste? ¿O tú no sabes que antes de tú ser formado, de yo ser formado en el vientre de mi madre o de tu madre, tú ser formado, Dios no sabía de lo que tú ibas a ser capaz de hacer? Cuando leemos la carta del apóstol Pedro, dice la Escritura que Cristo Jesús es el Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. En pocas palabras, antes de la fundación del mundo, antes de la creación de los cielos y la tierra, antes de la creación de las lumbreras, antes de la creación de los animales y antes de la creación del hombre, Dios había concebido el hombre y Dios había concebido para que el hombre fuera un reflejo de Él aquí en la tierra. Dios iba a instalar una embajada aquí en la tierra cuyo representante iba a ser el hombre. Pero Dios sabía de antemano que ese hombre que Él iba a formar, que Él iba a crear, venía con ciertas características de imperfección, porque perfecto Él solamente. Y Él no iba a compartir su gloria en ese sentido con nada ni con nadie. Pero Dios de antemano sabía que ese hombre en el cual Él iba a depositar su imagen y su semejanza le iba a fallar. Pero como Dios tenía un propósito eterno con ese hombre y sabía que le iba a fallar en algún momento, hizo una provisión antes de crearlo. Esa provisión es el Cordero de Dios. Es Cristo. Dios sabía el fallo del hombre. Dios sabía la caída del hombre como también sabía la tuya. Por eso su amor es constante para contigo. Por esa razón, si tú y yo estamos desfalleciendo en estos momentos, quiero invitarte a que te levantes. Reconozca que tu Dios no cambia. Y el mismo Dios que un día tú te le acercaste y lo aceptaste y lo abrazaste como padre y tú como hijo o como hija a través de Cristo Jesús, es el mismo Dios hoy. Es el mismo Dios. Quien ha aumentado el millaje eres tú. Pero Dios no ha aumentado el millaje. Porque acuérdate que el tiempo habita en Dios y no Dios en el tiempo. Él es eterno. Lo segundo que vemos en este pasaje de Santiago, capítulo 1, los últimos versos, ¿verdad? 17, 18, acerca de que en Dios no hay mudanza y no hay sombra de variación, que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Él. Lo segundo es que el propósito de Dios se va a mantener. El propósito de Dios se mantiene aunque varíe la forma de su cumplimiento. Voy a repetir esto. El propósito de Dios se mantiene aunque varíe la forma de cumplimiento. Salmo 138, verso 8 dice: yo sé que tú cumplirás tu propósito en mí y no abandonarás la obra de tus manos. El salmista sabía que Dios iba a cumplir su propósito. Cuando Dios llama a David, Dios hace un pacto con David
Y dentro del pacto con David es que su reino no iba a tener fin. Lo que David ignoraba, que el tema de que su reino no tendría fin, no estaba hablando de un reino natural, sino de un reino espiritual que iba a responder a un tema de una simiente que viene desde Abraham y que iba a pasar por diferentes personas y entre ellos David. Quieran que ustedes sepan algo, David puso todo su empeño para autosabotearse. Pero Dios cumplió su propósito en la vida de David. Cuando leemos el libro de los Hechos dice que David cumplió el propósito de Dios en medio de su generación. El hecho de saber que Dios es constante, que Dios es inmutable, porque Él no cambia, nos trae esta segunda parte, y es que su propósito en tu vida se va a cumplir, aunque varíe la manera o a través de quién lo va a hacer. Va a cumplir. Va a cumplir. Efesios capítulo 1, la carta de los Efesios capítulo 1, verso 11. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Voy a leerlo nuevamente. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Tú y yo fuimos creados, tú y yo hemos recibido o ha sido establecido una herencia sobre tu vida y sobre mi vida, según el designio, según el diseño, según la voluntad que responde a un propósito eterno de nuestro Dios. Te traigo este ejemplo para que podamos ver esto. Muchos de ustedes conocen la historia de Ruth y de Noemí. Muchos conocemos esa historia, somos tan edificados, tan bendecidos en esa historia de Ruth y Noemí. El tema es que cuando comenzamos a leer el libro de Ruth comienza a hablar acerca de un hombre llamado Elimelech. Y ese hombre llamado Elimelech es de la descendencia de Abraham. En el árbol genealógico de Elimelech va a estar Abraham. Génesis capítulo 12, déjenme echar un poco para atrás. Génesis capítulo 12, Dios establece una promesa sobre Abraham. Y es que a través de su simiente, a través de la simiente de Abraham, iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y hay un hilo conductor del cumplimiento del propósito. A través de Isaac, a través de Jacob, a través de cada una de cada uno de esos puntos, ¿verdad? De esos hombres o mujeres que surgieron en el camino. Dios iba a cumplir su propósito, que en Él iban a ser benditas. Cuando leemos Gálatas entendemos cómo se cumple esto. Gálatas capítulo 4 habla que Cristo Jesús es esa simiente de Abraham. Y como simiente de Abraham que es Jesús, a través de la muerte y resurrección de Jesús, todas las familias de la tierra somos bendecidos cuando le aceptamos a Él como Señor y Salvador. Le resumí un estudio de varias semanas en 5 minutos. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? El punto es que este hombre llamado Elimelech, esposo de Noemí, era responsable de ser el transmisor o el continuador de esa simiente para el cumplimiento del propósito de Dios y de la promesa que Dios había dado a Abraham. Pero dice la Escritura que hubo un momento que hubo escasez de pan en el lugar donde estaban. Ellos estaban viviendo en Belén y hubo escasez de pan, hubo escasez de alimento. En la ciudad que es llamada Casa de Pan, hubo escasez de pan. Y dice la Escritura que Elimelech entonces lo que hace es que sale, toma a su mujer y toma a sus hijos y se va a tierra de Moab. Óigame bien la locura de esto. Y yo escuché una prédica acerca de este escenario que describe de una forma tan impresionante lo que sucedió ahí. Pero quiero resumirle esto. Moab, la tierra de Moab fue establecida por los descendientes de aquel resultado, de aquel incesto que hubo entre Noé
y una de sus hijas. Elimelech sale del lugar donde Dios lo establece, del lugar de bendición, de la casa de pan, porque había escasez. Es decir, a causa de las circunstancias, se mueve del propósito y llega a la tierra de Noé, de Lot. Y llega a la tierra donde sus descendientes, hay una maldición sobre ellos establecida. Conocemos la historia. Elimelech muere en Moab. Los hijos de Elimelech se casan y también mueren en Moab. Podemos pensar entonces que el cumplimiento del propósito de Dios se suspendió. El propósito de Dios se vio ya colapsado porque era a través de ellos que se iba a cumplir. Pero recuerdan que Dios no cambia. Y el hecho de que Dios no cambia nos dice a nosotros que su propósito se va a cumplir aunque varíen los escenarios o los actores. Dice la Escritura que Noemí escucha que nuevamente hay pan en su ciudad y vuelve nuevamente al lugar donde no tenía que haber salido. Junto con ella van sus dos nueras, que ahora eran dos viudas. Y una de ellas, y Noemí le dice a ellas: miren, devuélvanse porque ustedes no van a recibir nada ahí, no se pueden casar con hijos míos, no tengo más hijos, y aunque diera luz, ustedes no van a esperar que esos muchachos crezcan y estén aptos para casarse, para usted casarse, así que devuélvanse. Y dice la Escritura que una de ellas dice: bueno, está bien, es verdad, tú tienes razón, me devuelvo. Pero la otra, Ruth, cuyo nombre significa fiel, leal, Ruth le dice: no, yo no me voy a devolver, donde tú vayas yo voy a ir y tu Dios será mi Dios. Ruth llega al lugar. Estoy resumiendo el libro, ¿verdad? 4 capítulos. Ruth llega al lugar y cuando llega al lugar, llega Ruth, Noemí y pasan varias cosas. El tema es que en un momento determinado Ruth está en el campo, está labrando en el campo, trabajando en el campo, recibiendo lo que queda de las migajas, de lo que queda de la cosecha para ella y su suegra alimentarse. Y un hombre llamado Boaz la ve a ella y se siente atraído hacia esta mujer. Boaz era de la simiente de Abraham también. Cuando Boaz llega a conquistar, bueno, Ruth conquistó el corazón de Boaz. Cuando Boaz logra poder casarse con Ruth y tienen un hijo, el hijo de ese hijo es que luego se convierte en el padre de David. Ya ustedes conocen la historia. Cuando leemos la genealogía de Jesús, dentro de la genealogía de Jesús está Ruth, la moabita. ¿Cómo es posible que Dios tomase una mujer descendiente de una región que son producto de un incesto? Porque su propósito se va a cumplir. Él no cambia. Yo no sé si estamos nosotros asimilando la revelación, la palabra que hay aquí para tu vida y para mi vida. Y es esa, es que va a haber momentos donde tú y yo vamos a decir, es que ya Dios me había dicho a mí que era a través de este negocio, era a través de esta persona, era a través de esto o de aquello, donde yo iba a recibir el cumplimiento de mi promesa. Ahora el negocio quebró, ahora esta persona me abandonó, ahora sucedió tal o cual cosa. ¿Qué va a suceder? Se va a cumplir. Porque Dios no cambia, Él no cambia y su propósito se cumple, aunque cambie la manera en la que inicialmente esperábamos que se cumpliese. Él no cambia, Él no cambia, Dios no cambia. Esa es la verdad que tú y yo tenemos que cargar en nuestros corazones. Cuando estemos adorando y estemos cantando lo que estábamos cantando, tú eres mi padre y yo soy tu hijo. Tú eres mi padre y yo soy tu hija. Tú debes saber eso, que tu padre no cambia. Tu padre es constante, tu padre es inmutable y tu padre cumplirá su propósito en tu vida. Él te llevará al lugar donde Él estableció llevarte. Él va a producir que en medio del desierto en tu vida, que tú estés en un momento determinado, en el momento más inesperado, un manantial comience a fluir. Él va a permitir
que en medio de la aridez tú puedas fructificar. ¿Por qué? Porque Él no cambia y su propósito se va a cumplir en tu vida. Va a cumplir. Lo tercero que podemos ver en este pasaje, dice, volviendo nuevamente a Santiago, habla de que no solamente Él no cambia, dice el verso 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Nos hizo renacer por su palabra de verdad. Tú y yo hemos sido renacidos por medio de su palabra. Tú y yo hemos sido renacidos, renacida por medio de su palabra. Es su palabra la que da vida a tu vida. Ah, pastor, pero usted no me dijo a mí que Cristo Jesús, sí, pero Jesús es la palabra. Juan capítulo 1, verso 1 habla de que esa palabra, ese verbo, era con Dios. Ese verbo es Dios. Estaba con Dios. Y ese verbo, esa palabra, se hizo carne y habitó en medio nuestro. Y lo vimos lleno de gracia y verdad, hablando de Cristo Jesús. Y tú y yo somos renacidos en Él. Y si tú y yo somos renacidos en Él, es para que tú y yo podamos permitir que entonces Él pueda ser formado y Él crezca en nosotros. Ese pasaje que también citamos mucho nosotros de Gálatas, cuando habla de Gálatas, no, de Colosenses, donde el apóstol habla de que ya no vive Él, sino que vive Cristo en Él. Lo que Él vive y lo que hace en la carne lo hace y lo vive conforme a la fe del Hijo de Dios. Lo que está diciendo ahí que cuando tú y yo somos renacidos en Dios, en ese mismo momento Cristo Jesús es establecido en tu vida y es Él quien es formado en ti. Y tú y yo de una manera, es un misterio, ¿verdad? Porque es una verdad, pero muchas veces no ha sido bien revelado a nuestras vidas. De alguna forma, cuando tú y yo caminamos o vamos a un lugar, Cristo Jesús, a través de su Espíritu Santo, va en y a través de nosotros. Y es por eso que vemos en la Escritura donde dice que tú y yo tenemos la mente de Cristo. Y cuando dice que tú y yo tenemos la mente de Cristo, la palabra lo que nos está diciendo ahí es que al tú y yo haber sido nacido de la palabra de verdad y Cristo está siendo formado en tu vida y en mi vida, tú y yo adquirimos la habilidad de poder ver las cosas como Cristo la ve. Por eso el apóstol llega a decir, creí por lo cual hablé. Nuestra mente cambia. Cuando la palabra habla del patriarca, dice que él creyó esperanza contra esperanza. Es porque él, el patriarca, que es llamado luego padre de la fe, él no vio que su cuerpo se estaba muriendo prácticamente. Tenía 99 años cuando vino el cumplimiento de la promesa de Isaac. Dice la Escritura que su mujer, y había años que había pasado el tiempo de la costumbre de las mujeres, hablando del tiempo de la menstruación. Hace tiempo ya que había pasado por todas las cosas que podrían permitir que ella fuera una mujer fértil. Dice la palabra que Abraham, cuando Dios se le reafirma la promesa, él creyó esperanza contra esperanza. Se fortaleció en Dios y vio el cumplimiento. Es llamado padre de la fe. He aquí uno mayor que el padre de la fe según el libro de Hebreos. Estoy hablando de Cristo Jesús. Y ese Cristo Jesús habita en tu vida y en mi vida. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con que Él no cambia? Esto tiene que ver con que ese Jesús que hoy habita en tu vida y en mi vida por medio del Espíritu Santo nos permite a nosotros en el día de hoy poder experimentar la paz de Dios. Poder experimentar la paz de Dios. Él no cambia. Cuando sabemos que Él no cambia, sabemos que Él es constante, es inmutable, su propósito se cumple y eso produce paz. Produce paz. Isaías capítulo 26. Sé que hoy lo estoy poniendo a trabajar un poco, ¿verdad? Yo con los dedos, ya la gente solamente con el celular es más fácil. Isaías capítulo 26. Mira lo que dice acá el verso 3. Isaías 26:3 dice,
tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ahora yo quiero leerle a ustedes la versión amplificada. La versión amplificada es simplemente la versión en inglés, pero que toma el original griego y amplifica porque coge las diferentes acepciones que la palabra pueda tener, ya sea en el griego o en el hebreo. En este caso, hebreo, porque es el Antiguo Testamento. Mira cómo lo dice en esta versión. Mantendrás en perfecta y constante paz aquel cuya mente es firme, es decir, comprometida y enfocada en ti, tanto en inclinación como en carácter, porque confía y se refugia en ti, con esperanza y esperanza confiada. Dirán, pero es lo mismo. No es lo mismo. Aquí nos trae algo interesante. Aquí nos dice, habla de una mente firme, comprometida y enfocada en Dios. Comprometida y enfocada en Dios. Cuando tú tienes un enfoque, cuando tú estás en tiro al blanco, tú sabes que si tú pierdes el blanco, vas a fallar. Vas a fallar. Ya sea que tú vayas al tiro al blanco, ya sea con un arco, ya sea con lo que sea. Una mente comprometida y enfocada en ti, tanto en inclinación como en carácter. Tanto en inclinación como en carácter. ¿Por qué en inclinación y carácter habla la Escritura? Porque tú y yo podemos estar inclinados a Dios, pero nuestro carácter puede ser fluctuante. Con los fluctuantes no se gana campeonato. Los fluctuantes de chepa pueden ganar un día, pero no ganan campeonatos. Se ha demostrado que el balón se le pasa a aquellos que están comprometidos, aunque no sean los mejores. Aunque no sea aquellos donde todos los ojos están puestos sobre él o sobre ella. Comprometido con Dios, enfocado en Dios. No te enfoques, óyeme bien, no te enfoques ahora mismo en la deuda. Si te enfocas en la deuda, quiero que tú entiendas algo. Lo que va a traer es frustración a tu vida y no va a tener la capacidad de recibir las estrategias que Dios pueda traer a ti. Porque estás tan enfocado o enfocada en esa deuda, estás tan enfocado o enfocada en esa enfermedad, que tú no vas a ver las variables que el Espíritu puede presentar a tu vida. Hay un devocional que la pastora está llevando a través de las redes. Yo hablé con ella y le dije, mi amor, eso está poderoso. Vamos a orar. Yo necesito que tú todo eso lo recopiles y vamos a hacer un libro. Te voy a apoyar, vamos a hacerlo. Y la semana pasada fue el sentido de la vista. Y el último enseñanza que la trajo, creo que fue el viernes o ayer. Ayer fue. Trajo la enseñanza de Agar, el Dios que me ve. Y dice la Escritura que esta mujer estaba sentada, abandonada, expulsada por su marido, por Abraham, con Ismael. Puso a Ismael en un sitio para verlo morir de lejos, y ella sentada en un lugar llorando y ahogándose en sus penas. Delante de ella había un oasis que Dios había puesto. Justo delante de ella estaba la respuesta de Dios. Pero ella no podía ver la respuesta de Dios delante de ella, porque ella estaba viendo era su desolación, su problema, su dolor. Final aparente. Él no cambia. Como Él no cambia, Él es constante en tu vida. Él cumplirá su propósito en ti. Paz. Que pasa todo entendimiento. Va a guardar tu corazón.
va a permitir aparentemente te quiere. Quiero invitarte que te pongas de pie en este momento. Vamos a orar. Aleluya. Padre, gracias. Gracias te damos, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Gracias por tu palabra. Gracias porque en ti, Señor,